Buenas noches, comenzamos con esta semana 3, módulo 5, semana 3, textos argumentativos. Pues bien, ¿cómo les fue en esta semana 2 que transcurrió del módulo 5? Hay bastantes cosas que decir al respecto, vamos para allá. Antes que nada, pues les agradezco que tengan ese entusiasmo, ese interés en aprobar, en continuar adelante, no solo académicamente, sino en la vida. Muy bien, se los agradezco. ¿Qué más? Algo que deben tener muy en cuenta, muy en cuenta, es precisamente en la vida, no solo en su escuela, en la prepa, es qué desean, cómo lo desean. Si no tenemos metas, no podemos seguir adelante porque no sabremos qué queremos. Si no sabemos qué queremos, ¿cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a llegar a ello si ni siquiera hemos pensado en eso? Estaremos por aquí, por allá, divagando, caminando por aquí, por allá sin sentido, y no sabremos qué. Bien, ¿qué sucedió en esta semana 2 que transcurrió? Ya, deja gato, ya. Sí, que no te parezca, de modo. En esta semana 2 que transcurrió hubo un error muy común, muy común. Desde semana 1 les estoy haciendo hincapié. Una premisa es un enunciado, es un componente pequeño, un poco más grande, no lo sé, depende cómo lo estructuren. Una premisa es un enunciado, una idea, un pensamiento. Un argumento es un conjunto de enunciados, un conjunto de premisas, un conjunto de ideas. Un argumento no es un enunciado, un argumento no es un sí. Esto es algo muy recurrente en esta semana 2. Hubo estudiantes que bajaron, lamentablemente, de calificación, porque en esta tabla de su actividad pusieron sí o no. Lo lamento, eso no es ningún argumento. Vuelvo a lo mismo. Están hablando, un ejemplo que les ponía sobre el contador con el arquitecto. Está hablando el arquitecto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás mal? No. ¿Cómo te ha ido? Sí. Eso no es ningún diálogo, eso no es nada, por favor. No sé qué sucede, no sé qué pasaba por la mente de estos estudiantes cuando respondieron así. Eso no es un argumento, eso no es fundamentar nada, eso no es poder evidencia las 5 fuentes de investigación. Lo lamento, eso no. Entonces, si estamos argumentando 5 fuentes, en esta sesión les pondré ejemplos más concretos sobre las actividades que han estado desarrollando ustedes y no tanto las mías. 5 fuentes de investigación. Si el arquitecto está hablando con el contador sobre política, están hablando, no sé, supongamos de los cuatro punteros, los 4 candidatos a la presidencia. Uno está diciendo esto, mientras el arquitecto está diciendo esto y esto y esto. Uno se está sustentando, no sé, supongamos en Milenio, en las encuestas Mitofsky. No sé, el otro está sustentándose en Radio Fórmula o Radio Centro. Mientras que uno se está sustentando en Televisa, el otro se está sustentando en algún noticiero de cablevisión. Pongámoslo por ejemplo. Así es como deben concatenarse, confrontarse las ideas. Entonces, ¿qué sucedió en estas actividades? Primero, en la actividad 3, reitero, hubo quienes copiaron así
como tal cual la, la, la fuente, un enunciado, copiaron solo un enunciado y lo demás quedó en blanco. Copiaron, supongamos, algún blog y al siguiente argumento volvieron a copiar de otro blog y de otro blog y de otro blog. Lo lamento, eso no es un argumento, es como si van a una consulta médica, están esperando que les diga el médico que tiene su diagnóstico y el médico agarrara un libro y les pusiera así. ¿Ustedes qué harían? Ustedes están esperando, pero dígame, doctor, ¿qué tengo? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Esa fue mi respuesta. Eso no es un argumento, no me están explicando nada, ni siquiera hay cosas que comprenden. Hubo trabajos muy buenos, muy buenos. Hubo uno de su compañera que está trabajando este tema sobre los hijos adolescentes de personas acomodadas. Me pareció muy bueno, muy bueno. El diagrama, principalmente el diagrama, ya está desmenuzado premisas por premisas. Las premisas sí, ciertamente un tanto crudas, como decía su compañera, pero pues realmente lo que sucede cuando en un estrato socioeconómico alto hay tanta permisividad por parte de los padres hacia los hijos. Me pareció muy bueno el análisis de por ejemplo, de su otro compañero sobre la importancia de los museos en la sociedad mexicana. Otro trabajo muy bueno, nuevamente en este diagrama, la importancia del arte, porque sí, porque no, aquí esto se desprende hacia acá, entonces, ¿cómo podemos realizar esto? Esto me parece un muy buen trabajo. También otro trabajo sobre la carencia del agua en Mexicali, otro compañero, muy bien. Los estudiantes que van sacando muy buena calificación son precisamente los que me han dicho que cinco fuentes de investigación no bastan. Claro, no bastan para poder saber de cáncer cuánto se tiene que leer un médico. Los librotes de los especialistas, de los internistas, no se leen 2-3 páginas, ¿no? Los libros, así. Y no es uno, son varios. Tienen que ir a congresos, tienen que hacer la especialidad y esto. Entonces comienzan a darse cuenta que no basta simplemente tener una fuente de investigación, deben ser muchas para poder confrontar por qué sí, por qué no, cómo realizarlo de mejor manera para comprender ese tema. Por ahí hubo una actividad, su compañero se hincapié que eso no se pidió, que la actividad fueron solo capturas de pantalla. Lo lamento, en ningún momento se pidió capturas de pantalla de las 5 fuentes, porque al final de cuentas no estaba argumentado en lo que ustedes analizaron, en lo que su compañero analizó, sino que simplemente era una captura de pantalla y no hay más. Eso no es un análisis, eso no es disertar, eso no es confrontar ideas, es simplemente copiar y copiar una captura de pantalla, no copiar copy-paste, no. Entonces ahí no puedo mejorar la calificación. Hubo un trabajo, su compañero, otro compañero, le pedí que modificara la actividad desde semana 1, porque yo realmente no comprendí a dónde quería llegar. En esta semana 2, el título fue La teoría del todo. Entonces yo al leer el título, pues
me vino a la mente Stephen Hawking, astrofísico. Me pareció que eso iba a haber algún acercamiento sobre eso por parte de su compañero. Comencé a revisar, comencé a analizar, a leer. La intención, primero, del trabajo era hablar de todo. No podemos hablar de todo en 2 páginas. Lo lamento, no se puede. Ustedes ya se dieron cuenta, no se puede. Hay quienes se extendieron más de 6 páginas porque su tema da para más, mucho más, hasta para volúmenes. Y hablar de todo lo que nos rodea, la piel, los huesos, la sangre, la existencia, el viento, la física, la matemática. Lo lamento, eso no se puede hacer en 2 páginas. Mientras leí el trabajo, yo estaba pensando, todo como el cáncer. También hablará sobre mi esposa, y que acerca de los átomos, las erupciones volcánicas. También lo lamento, pero nada de eso hablaba en este trabajo. Y la hipótesis de su compañero es que debemos lograr más conocimiento. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el título, que es la teoría del todo, porque ahí se está refiriendo directamente a Stephen Hawking. Entonces les pido que por favor analicen lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Aquí la importancia, la gran importancia de razonar, analizar por arriba de todo. Pensar es lo principal para el ser humano, porque de lo contrario no hubiera progresado la especie. Si no analizamos, si no seleccionamos los conceptos, si no los definimos, si no nos detenemos a reflexionar sobre sus descripciones, entonces no habría un desarrollo intelectual ni cognitivo. Estaríamos en el Paleolítico, en las cavernas. Pero como no estamos ya en ese periodo, eso implica que al menos hemos tenido un grado de evolución. Tenemos que analizar, por favor. Hay estudiantes que me han dicho, es que esto, yo en la primaria y en la secundaria me dejaban copiar, lo lamento. Eso es primaria y secundaria, aquí no es la secundaria, está en la prepa. Por favor. Si los demás profesores de hasta módulo 4 no les hacían pensar, lo lamento, conmigo vienen a pensar, vienen a analizar, y yo voy a hacer que reflexionen, que piensen detenidamente qué están haciendo, por qué lo están haciendo, de dónde van y hacia dónde, de dónde vienen y hacia dónde van. Yo no quiero hablar mal de mis compañeros profesores, cada uno su propia área. Aquí en la prepa, aunque sí, reitero, en la primaria y la secundaria también me tocaron quienes ponían de la página 54 a la 70, la copian de su libro y ya, les pongo 10. Y lamento, eso no es una educación. Ese sistema educativo, ¿qué? ¿Eso como para qué? ¿Eso en qué país? Eso ni en los países tercer mundo, por favor. También me llegó a suceder primaria, secundaria. Ustedes van a hacer 5 planas de yo, el verbo hacer. Yo hago, tú haces, él hace, sin embargo, veo. Recuerden, hicieron planas de esos verbos. Ahora bien, reviso las actividades integradoras. El verbo hacer lleva H.
no lleva ese. Si recordamos las planas, las 5 o 10 planas de cada verbo o de cada sustantivo que hicimos en la primaria, tiene que quedarnos alguna reminiscencia de ese recuerdo. ¿Cómo escribir, por favor? Porque también en esta semana hubo trabajos que no comprendí. Ojo, yo estoy diciendo algunos, no estoy diciendo que todos. Precisamente por la ortografía, por la redacción. Aunado a esto, hubo actividades en las que pareciera que si les hubiera dicho yo que realizaran la actividad lo más breve posible. En menos de una página realizar un diagrama. Lo lamento, eso no se pidió, no les pedí copiar, no les pedí hacerlo en menos de una página. Tampoco les pedí subir las actividades a 10 para las 12 de la noche. Eso menos aún, porque hubo estudiantes que me estaban enviando a mi correo: profesor, es que no puedo entrar a plataforma. Pues yo tampoco. Temo decir que yo tampoco. Los demás compañeros profesores tampoco. Son miles de estudiantes que desean entrar a 10 para las 12 de la noche. Miles. No 20 ni 400. Entonces, ¿qué sucede cuando a través de la puerta quieren pasar miles al mismo segundo? Todo ese tráfico en internet pues satura la plataforma. Razonamiento, por eso deben razonar qué está pasando, por qué sí o por qué no. Si ustedes mismos quienes suben las actividades a esta hora, que en esos instantes no se puede subir la actividad, si ya lo razonaron, entonces ¿por qué lo vuelven a repetir? Aquellos estudiantes que les dije que no copiaran, que analizaran y volvieron a presentar actividades copiadas. ¿Por qué? Reitero, algo muy importante. Un tema no es lo mismo que un argumento. ¿Por qué? Hubo estudiantes que se confundieron se confundieron sobremanera con esto. Un argumento no es un tema, un argumento no es una premisa. Nuevamente, va de nuevo. Una premisa es un enunciado. Un enunciado como ¿cuál? El bolígrafo azul. Eso es una premisa, un enunciado o una idea. Una idea corta, pero a final de cuentas es una idea. Entonces, si estoy diciendo premisa 1, el bolígrafo azul. Premisa 2, el bolígrafo azul cayó. Premisa 2. Ahí van dos enunciados. Y o ponen coma, o ponen punto y seguido, o punto y coma. En el momento en que no ponen ni punto ni coma para separar esas dos ideas, es que es la misma. El tema: bolígrafos. El tema es muy distinto que argumentar que este bolígrafo azul vino de la luna. Es muy distinto. El tema es algo sobre lo cual se va a hablar. El argumento es lo que se va a sostener. Yo voy a sostener que este bolígrafo vino de la luna. Pero el tema es el bolígrafo. Es distinto. Hubo por ahí actividades que algunos estudiantes se molestaron, que me dijeron que yo no expliqué. Lo lamento, expliqué y lo hice con mucho tiempo. Hubo estudiantes que me dijeron que no les expliqué lo que es un argumento, lo que es una premisa, cómo hacer las actividades. Lo lamento, pero eso yo lo hago en cada actividad integradora, con los ejemplos de cada actividad integradora en cada sesión síncrona. Por favor, tienen que ver las sesiones. Si no saben cómo hacer algo, me deben preguntar a mí.
Ahora bien, respecto a los resultados de las retroalimentaciones, regularmente estamos acostumbrados a llevar a cabo según nuestros usos y costumbres. ¿Cuáles usos y costumbres? No lo sé, cada uno de ustedes lo sabrá. Como que, pues, levantarse a las 5 de la mañana, desayunar, no sé, romper un huevo, tomárselo, preparar unas tortillas calientes. Quizá eso para alguno de ustedes. Quizá para alguien más levantarse a las 8 de la mañana, ir a correr no sé, a la Alameda o al Deportivo, regresar, alimentar a las mascotas, los costumbres que cada quien tiene, muy respetable. Aquí, sin embargo, entra otro aspecto, son costumbres consuetudinarias, físicas. ¿Qué sucede cuando la costumbre es ideológica? Es otro tipo de costumbre. Cuando estamos acostumbrados a creer que la Tierra es plana. En algunas actividades noté que fueron pocas, por ahí 2, 3 actividades, que estos estudiantes querían sostener algo en lo que han creído siempre. Sin embargo, hay algunas falacias, errores de razonamiento. No por el hecho de que yo crea de que este bolígrafo va a volar, implica que ustedes lo crean y de que realmente vaya a volar. Esto fue muy, muy notorio. Es distinto el mundo a mi mundo. Es distinto mi ideología a la ideología de las masas. Si yo estoy equivocado con algo y nadie me ha hecho ver que yo estoy en el error, y además a mí no me ha interesado darme cuenta de que estoy equivocado, nunca saldré de ese error, jamás, nunca. Aquí, ¿por qué digo esto? Precisamente por la crítica constructiva y destructiva. Hubo por ahí algunos estudiantes, les comento, no les agradó que les dijera que había una falacia, que había un razonamiento equivocado. Y ¿cuál puede ser una consecuencia de eso si no estamos acostumbrados a tener una respuesta favorable? Nos volvemos agresivos. Si yo estoy diciendo que este bolígrafo va a volar o que cayó de la luna, y si alguien me dice estás equivocado por esto, porque no va a volar, y entonces si yo he estado acostumbrado a creer toda mi vida que esto va a volar y de repente alguien llega y me dice que no, me vuelvo agresivo. Porque primero, no me ha interesado escuchar una crítica constructiva ni destructiva. Una crítica constructiva es no va a volar a menos que sea tu imaginación. No va a volar porque es un elemento físico. Lo va a traer la gravedad. No tiene alas, no es un ser vivo. Por eso no va a volar. Entonces, si yo no me quiero dar cuenta y no me interesa escuchar razones, la persona se vuelve agresiva. Podemos ver en la calle que en las guerras en Medio Oriente, demasiada gente no le interesa razonar, simplemente quieren reaccionar, porque si las respuestas no son favorables a sus creencias, se volverán agresivos contra esa persona y tratarán de suprimir esa anomalía. Bien, una vez de que ya les expliqué esto, vamos hacia los ejemplos. Bien, antes de poner los ejemplos de las actividades integradoras, les mostré los ejemplos precisamente para que tengan nociones cómo afrontar y cómo confrontar
estos problemas, porque al final de cuentas son problemas del lenguaje, del razonamiento. Lo primero, tenemos que estar muy despiertos, atentos y observadores, porque por ahí me di cuenta que hay quienes subían sus actividades y no se daban cuenta que tuvieron múltiples errores. Hubo estudiantes que me dijeron, ¿me permite volver a enviar mi actividad? Me di cuenta que tenía errores. Sí, lo pueden volver a enviar, pero por favor pongan atención en lo que hacen. Bueno, aquí va este ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Por qué les pongo patos? El profesor se volvió loco. Estamos hablando de argumentación. ¿Por qué ponen patos? Ah, muy sencillo. Imaginen que cada pato es una vertiente del tema de cada uno de ustedes. Así es. Supongamos que todo este tema es sobre feminicidio. Aquí los patos, la congregación de patos es el feminicidio. Si hay distintos patos, feminicidio en casa, habitación, feminicidio en Ecatepec, feminicidio en Medio Oriente, feminicidio en Sinaloa, feminicidio por parte de la pareja, crimen pasional, feminicidio consanguíneo de una madre a una hija o de una hermana a otra hermana. Todo esto es el análisis que deben hacer. Este es su tema. Ahora encuéntrenme el pato blanco. ¿Dónde está el pato blanco? El pato blanco es lo que ustedes van a desarrollar como tema. Aquí se los pongo nuevamente. Al hacer zoom, ustedes tienen que salir de ustedes mismos. Tienen que ser más flexibles y más objetivos. ¿Dónde está el pato blanco? El pato blanco es lo que van a hacer ustedes. Es su tema. Ojo. Aquí es el pato blanco. Asimismo, deben analizar y salir de ustedes mismos para poder comprender de dónde vienen y hacia dónde van. Porque si nos quedamos aquí, no sabemos dónde está el pato blanco. Y el pato blanco es lo que cada uno de ustedes quiere hacer como hipótesis. Aquí no está el pato blanco, entonces hay que salir a buscarlo. Y tenemos que hacer zoom. Ese zoom es salir a alejarnos por un momento de lo que realmente deberíamos hacer. No de los errores que estamos cometiendo. Este zoom, encontramos a este querido pato blanco gordo. Bueno. Ejemplos. Reitero. Un argumento es una unidad de razonamiento. Es una partícula en la cual una o más oraciones se ofrecen como apoyo para demostrar una afirmación. Un argumento está formado por conclusión y premisa. Una de las partes. Las premisas, todo esto es una premisa. Desde la mayúscula hasta el punto, esta es una premisa. Desde esta mayúscula hasta el punto es otra premisa. Ah, ya entiendo aquí otro ejemplo. A ver si es cierto que ya comprendiste. Dime si este argumento es válido. Todas las canciones de los Beatles llegaron al primer lugar de popularidad. Cielito Lindo es una canción de los Beatles. Cielito Lindo llegó al primer lugar de popularidad. ¿Esto qué quiere decir? Bien. No necesariamente estoy hablando de los Beatles, puede ser cualquier tema que ustedes seleccionaron. Entonces, si se está argumentando que las canciones, aquí no dice que compusieron los Beatles, simplemente canciones que ellos interpretaron, no necesariamente que ellos las hayan escrito. Por ejemplo, que los Beatles tocaron Cielito Lindo no implica que ellos la hayan escrito. Si llegó al primer lugar de popularidad o por distintas causas, pero no necesariamente porque haya sido de los Beatles o necesariamente porque haya sido muy conocida o necesariamente porque haya gustado más. Entonces aquí hay un error de razonamientos, es una falacia. Tienen que tener mucho cuidado con esto
porque esto surgió mucho en esta semana 2. Bien. Premisas, como les comentaba. El argumento está formado por conclusión y premisas. Una premisa es un enunciado. Considérese el siguiente argumento. O es martes o es miércoles. Pueden poner aquí los enunciados que ustedes desean, el que quieran, según su tema. Enunciado 1, 2, 3, 4, 5, 20, 45, 600, no sé, los que ustedes necesiten para conformar su argumento. Por lo tanto, tengo que ir a trabajar. La última premisa es la conclusión, lo que se va a deducir de todas estas que están en color púrpura. En este argumento, las proposiciones 1, 2 y 3 son las premisas, esta y esta. Y la proposición 4 es la conclusión. Ejemplos de conclusión. Premisa 1. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Premisa 2. Todos los humanos son mamíferos. Conclusión, por lo tanto, todos los humanos son de sangre caliente. Hubo actividades que me presentaron que yo no sabía cuál era la conclusión ni cuáles eran las premisas, porque algunos los hicieron a manera de reseña, no tenían puntos, no comenzaban con mayúscula. Hubo actividades que no tenían una sola coma, ninguna coma, entre las hojas no había ni una coma, ningún punto, no comprendí. Entonces esto dificulta la comprensión. Estas actividades no estaban claras. Hice hincapié a los estudiantes que debían rehacerlas. Fácil. Eso significa que la verdad necesariamente se sigue de la verdad. No hay manera de que se concluya falsedad. O sea, pareciera muy fácil de comprender. Sin embargo, ¿qué es la verdad? Un argumento válido, la validez se da en caso de que si las premisas son verdaderas, la conclusión lo será necesariamente. En estos casos, si cada premisa es verdadera, la conclusión debe serlo necesariamente. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Imagina un contenedor que adentro tiene dulces que son del sabor verdad. Si sacas un dulce, ¿hay manera de que no sea de sabor verdad? Aquí, ¿qué es lo que se deriva de esto y de esto? Pues aquí debemos hacer hincapié en esto. Los argumentos que están desarrollando ustedes, supongamos, no sé, sobre metalurgia, o sobre feminicidio, o sobre tabaquismo en adolescentes, u obesidad en infantes, o no sé, X tema. Si nos estamos enfocando única y exclusivamente en una fuente de investigación, lo que diga esa fuente será verdad para el escritor, para el creador. Cualquier cosa que saquemos de esa fuente, sea un reportaje, un video de YouTube, sea un ensayo, sea lo que sea, esa fuente nos dará necesariamente algo para convencernos. O sea, cualquier cosa, esto es lo que trato de decir aquí. Cualquier cosa que saque del momento, del minuto, de la página que sea, va a ser bueno, porque de eso se trata esa fuente, de convencerte. Eso. ¿Qué sucede si sacamos de otra fuente? No nos va a convencer, va a ser otra cosa. Si estamos en un texto que nos está tratando de convencer de que la Tierra es plana, por donde lo miremos, cualquier grupo de Facebook que tenga esas características, porque realmente los hay, que de estos grupos de la Tierra es plana. Cualquier miembro que busquemos, cualquier argumento posteado va a decir que la Tierra es plana. O sea, por eso mismo, de las 5 fuentes,
van a confrontar con las otras 4 y se van a dar cuenta si es realmente la verdad o no. Y no solo en estas fuentes, sino también en la vida. Ya se están dando cuenta cómo investigar, cómo analizar, cómo llevar a cabo un diálogo. Ojo, no es que no sepan ustedes cómo hacerlo, sino que ya lo están haciendo más con fundamentos. Por ejemplo, acá que es un argumento lógico, es un conjunto de premisas seguidas por una conclusión, es exactamente lo que les decía de la validez. Un argumento puede ser sólido, válido y con premisas verdaderas o ser persuasivo de alguna otra manera. Sin embargo, un argumento no necesita ser sólido, persuasivo para ser un argumento. Por ejemplo, el siguiente puede ser considerado un argumento. Está lloviendo. Sí, es una idea, como les decía, es un fragmento, pero esto no está diciendo nada a menos de que esté en un contexto. Bien, acá es como deben seguir la secuencia de lo que han estado haciendo. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué quieren afirmar? Punto de vista, las razones. ¿Qué es lo que tratan de evidenciar? Los hechos serán las 5 fuentes de investigación. Y el respaldo, la información que está aportando cada una según nuestro razonamiento. Ojo, aquí no está diciendo información que copiaron. En ningún momento, a ver, aquí va algo muy importante, muy importante. Las actividades, a ver. Algo muy importante. Aquí en ningún momento se está diciendo información que copiaste. Supongamos que quiero investigar sobre este platillo egipcio kosher. Pues lo que sucedió muy frecuente en esta semana fue esto. Y entonces, esto no es un argumento. Falta todo lo demás. Aquí nada más está diciendo una parte de lo que es el platillo. No está diciendo cuáles son los ingredientes, cómo se prepara, ni su historia. O sea, reitero, un enunciado está creado por un conjunto. Un argumento está conformado por premisas. Cada una de estas es una premisa. Una palabra no es un argumento ni una premisa. Una palabra es un componente, nada más. Aquí hay una premisa larga, pero son 2 aquí, perdón. Aquí está una y acá está la otra. De la mayúscula al punto. Hubo estudiantes que simplemente, supongamos esto. Lo lamento, pero esto no es un argumento, no, mucho menos porque lo copié. En ningún momento les he pedido copiar. Hubo estudiantes que me dijeron, es que usted nos dijo que copiáramos. No, lo lamento. En ningún módulo, en ninguna semana, en ninguna unidad he dicho copian. Tienen que leer, tienen que analizar, insertar una frase del autor entre comillas puede ayudar, sí, para sustentar lo que está diciendo el autor, sí, pero no, eso no implica que esto va a ser esto. Y ponerlo así entre comillas, esto no es un argumento. O sea, no. Esto no es un argumento, simplemente copiar. Bien. Ya que dejemos de lado esto, algo importante antes de proseguir con esto.
Hay estudiantes que me preguntan cómo realizar la transferencia, el cambio de archivo de doc a PDF. Pues algo sencillo, guardan su archivo, le dan aquí guardar como PDF y ya, no hay más, punto. En 2 segundos lo hacen. Bueno, tenemos esta actividad, texto argumentativo. ¿Qué van a hacer acá? Pasemos primero con el anterior, estructura y elementos, para que sea más dinámico, estructura y elementos. Acá con su carátula bonito, grupo, el estudiante, les hago hincapié en esto, por favor, porque hay estudiantes que siguen presentando 1.doc, casi sin nombre. Hubo estudiantes que me enviaron por eso mismo, porque no presentaron organización, no organizaron sus ideas, precisamente. Subieron la actividad de semana 1, y hay quienes han comenzado a presentar en esta semana 3 de semana 1 porque se han equivocado y le han puesto 1.doc1. Eso no ha ido a organizar. Tienen que poner de qué semana es y cómo se llama la actividad. Si metemos en una caja de cartón objetos con bolsas, dentro de bolsas no vamos a saber qué hay. Todo está en bolsas negras, no sabemos qué hay. Tenemos que organizar nuestra mente. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? En 3 párrafos grandes, ¿qué es un párrafo? De la mayúscula al punto, es el párrafo. Párrafos grandes, por favor. O sea, en todo caso sería aquí un párrafo. Sí, ciertamente, esto sería un párrafo. Pero, y le estoy diciendo párrafos grandes. Alrededor de ¿cuántas? Alrededor de 3 hojas. 3 cuartillas. Porque aquí ya es el acercamiento previo a su tema de que han estado desarrollando. Son temas que han estado trabajando en 3 semanas. Deben ya saber analizarlo, deben conocerlo ya mejor. Los párrafos son en base al tema que han estado trabajando. No olviden, introducción, el cuerpo del texto y la bibliografía. Tienen que ser obligatorios, por favor. La carátula ya es obligatoria per se en sí misma. O sea, ya tienen que saber que tienen que llevar carátula. Sin embargo, hay estudiantes que comienzan sin esto, y no sé dónde queda, dónde termina una y dónde termina la otra parte. Esto está mal, por favor, les pido. Párrafos grandes, con carátula. Bien, acá estoy explicando, para quienes quieran leer detenidamente lo que escribí aquí, pueden poner pausa ya cuando estén viendo grabado esta sesión. El conocimiento del mundo y el universo son tan inmensos que no podemos conocer de primera mano todo. Lo que les decía precisamente sobre esta actividad que me presentaron, la teoría del todo. No se puede conocer todo. No, simplemente no. Estoy hablando aquí nuevamente sobre las teorías del Dr. Carl Sagan. En este texto, El mundo y sus demonios. Y estoy confrontando con este personaje. Y estoy hablando también de la otra fuente de investigación. Y estoy hablando aquí de el fenómeno humo, sobre esta charlatanería de OVNI, sobre este supuesto desglose que fue una charlatanería a final de cuentas por parte de este español. Son 3 párrafos grandes, 1, aquí se sigue el otro, 2, acá termina el 2, acá 3, por favor. Bien, acá
Vamos con esta actividad. Texto argumentativo igual acá con su carátula. Esto ya es obligatorio, recuerden por favor. No se puede comenzar a escribir a partir de la página 50 y sin decir qué autores, sin hacer un acercamiento previo. Eso está mal. O sea, les pido por favor que recapaciten. Eso está mal. Hago hincapié en cada módulo que tienen que hacer carátula, tienen que poner introducción, tienen que poner bibliografía. Sin embargo, hay estudiantes que no siguen estas indicaciones y al final del módulo me preguntan que por qué obtuvieron baja calificación, además de que copiaron. Les pido por favor hagan bien sus actividades. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Pues esto, encontrar al pato blanco. Introducción. Aquí me van a poner el acercamiento previo de su tema. Supongamos orfebrería en plata. ¿Qué voy a poner aquí? Pues no sé. Supongamos que mi tema es orfebrería en plata. El uso de la joyería en México data de la época prehispánica. Los aztecas, los olmecas ya usaban joyas de jade engarzadas, etcétera. Aquí van a poner etcétera. Si estamos haciendo sobre el cáncer, en esta introducción haremos un acercamiento previo al tema del cáncer de colon. Este tipo de afección es de los más comunes en las personas de rangos de edad entre 900 y 1500 años, etcétera. Esto es un supuesto, un aproximado. O sea, yo no estoy diciendo que las personas vivan 900 años, no. Simplemente es un acercamiento. Y revisan, por favor, si se dieron cuenta, está subrayado en rojo la palabra. Ya la corregí y está bien. Aquí van a poner su introducción. ¿Cuánto les va a llevar? No lo sé. Hay quienes hacen su introducción de una página, hay quienes la hacen de media cuartilla y lo restante es el cuerpo del texto, según la complejidad de su tema. Ya tienen 5 fuentes de investigación. Hay quienes han comenzado a presentar actividades de 5 páginas. Muy bien, muy bien. Porque pues claro, su tema da para más. Por ahí hubo alguien que apenas me acaba de presentar su actividad de una página. Lo lamento, con eso no los puedo evaluar satisfactoriamente. Una página no funciona. En una página no se argumenta nada, a menos de que sea un artículo de algún blog, algo así muy rápido. Pero si revisamos en semanas anteriores, las actividades integradoras han sido de más de 2 páginas. Una no funciona, no sirve. Con eso no los puedo evaluar. Tienen que volver a hacer, por favor. Aquí son 4 páginas. Entonces de aquí vamos para acá. Buscando camelos. Pues bien, ya que el tema es bastante amplio y comencé el preámbulo desde semana 1, en esta me corresponde profundizar los argumentos y derrotar al adversario. Los interlocutores son aquellos que apoyan o contradecirán mi postura. Por premisas, el argumento puede ser así.
por premisas. Ojo, yo estoy diciendo por premisas, no necesariamente tiene que estar así. Yo puse desde la partícula más corta hasta lo más grande. Una premisa, recuerden, una premisa es un enunciado, una idea, puede ser corta o larga. El conocimiento sustentado proporciona evidencia. Premisa 1, premisa 2, la superchería no da sustento por ser creencia infundada. Premisa 3, ¿qué estoy haciendo acá? Pues esto. Ojo, esto es una propuesta, así es como yo lo hice. Pueden hacerlo así en prosa, o sea, no es tan obligatorio que lo hagan así desglosado, enlistado, no. Esto respecto a mi tema de ovnis. Supongamos otro ejemplo de alguno de ustedes. Premisa 1. Los animalitos son seres vivos. Ejemplo 2 de premisa. El maltrato se da de un ser humano a sus semejantes. Supongamos que nada de esto. Supongamos así. A ver. Premisa 2. La premisa 2 la dejaré aquí en este mismo renglón. Por lo que debemos centrar el tema. Si mi tema se originó en violencia, la reduciremos a violencia en mi localidad, en, no sé, supongamos, en Ecatepec, Ciudad Azteca, etcétera. Si notan, ya no estoy haciendo así desglosado premisa por premisa. Entonces ya no estoy hablando de violencia en general, estoy hablando de violencia específicamente en Ecatepec. Aquí está de la mayúscula al punto, de la mayúscula al punto. Verbalmente. Si notan, aquí ya saqué otro tema. Estoy corrigiendo la ortografía. La violencia puede originarse verbalmente, psicológica, social, pero asimismo, ¿qué ya saqué? Violencia verbal, violencia psicológica, violencia social y violencia personal. Entonces aquí ya desglosé esta cantidad de argumentos y de premisas, porque ya estoy yéndome por otra parte. Sin embargo,
etcétera, 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 etcétera. Aquí, si notan, ya estoy desglosando, no estoy haciendo exactamente así, premisa por premisa, lo pueden hacer así, también lo pueden hacer acá, pero tienen que centrar, enfocar, porque reitero, hay estudiantes que no han enfocado el tema a estas alturas, por favor. Por ahí hubo una de sus compañeras que ya le he hecho hincapié y no he corregido nada sobre el tema de aborto. ¿Aborto en qué sentido? Aborto involuntario, o sea que la mujer estaba comiendo y de repente sintió malestar en el vientre y pues tuvo un aborto espontáneo, legrado, o puede ser procurado, que la mujer no quería tener al bebé, o puede ser otra circunstancia en que la mujer se embarazó teniendo 50 años y había riesgo precisamente por la edad, y hay otro aborto, o puede ser porque simplemente no cuidé mis relaciones sexuales, no supe, no me interesó cuidarme y quiero abortar porque no quiero tener esa responsabilidad. Y así hay múltiples, como cuál, como esto. Aquí está todos los temas de aborto, todos, pero aquí, ¿dónde está el pato? Pues está hasta acá, aquí no está. Quienes quieran mejorar calificación lo pueden hacer, por favor. Tienen que en estas actividades, en esta semana, será prácticamente el tema que seleccionaron en semana 1, según las 5 fuentes de investigación. Ojo, los argumentos principales, los secundarios, las premisas, ustedes mismos las tienen. ¿Dónde? Pues en estas actividades de la semana anterior, en los diagramas, ya presentaron cuáles eran sus argumentos principales. Hubo estudiantes que, y temo decirlo, no realizaron lo que se pidió. Por ahí alguien me puso malo que o sea, esto no es un argumento. Esto no es un argumento. No, esto es un componente, como este, como este, como este, como este, como este. Son componentes, pero esto no es un argumento. Esto no es una premisa. Por favor, las dudas que tengan deben decírmelas ya, por favor. Realicé esta actividad, realicé esta sesión hasta hoy miércoles porque pues ayer tuve un contratiempo. Si tienen dudas, me las hacen saber. Estamos en semana 3, ya falta poco para terminar el módulo. Por favor, hagan las cosas con tiempo. Pueden mejorar calificación. Sí, tomando en cuenta las retroalimentaciones. Si no quieren escribir, me piden una sesión personal por Skype. La llevamos a cabo. Cada rato las estoy haciendo con todos los estudiantes. Me dicen cuándo, a qué hora. Pueden mejorar calificación, sí, pero eso no implica que deban reenviar el mismo archivo, por favor, no, lo tienen que corregir. Y bueno, creo que de momento esto hace que la dejamos, ya me extendí demasiado, y pues saludos cordiales.